buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza en la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza en la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Pero, queridos amigos, muchísima información en el día de hoy. Desgraciadamente, buena parte de esa información, lo más relevante de esa información, es una información que es procesada en nuestro país de manera muy distinta. Y miren, no es clasismo, no, es un hecho real. Josefina Ávila, un gran abrazo, saludos. Es un hecho real. Hay personas que manejan esta información. Lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos, en concreto, lo que está ocurriendo, el drama que está ocurriendo desde hace 48 horas en la frontera sur, desde hace más tiempo, pero en forma mucho más intensa, desde hace 48 horas. Hay gente que procesa esto como información internacional, como una de esas cosas que ocurren lejos y que en consecuencia, bueno, pueden ser vistas casi que como uno ve una película, ¿no? Una película de National Geographic, de Discovery Channel, esas cosas exóticas que ocurren lejos. En cambio, los habitantes de nuestros barrios populares están experimentando esa situación con muchísima cercanía, con un dolor muy cercano, porque quienes están corriendo peligro allí en la frontera sur de Estados Unidos, los que están corriendo peligro allí entre Tacna y Arica, en la frontera entre Perú y Chile, los que están corriendo peligro dentro de Perú, como vimos ayer, en la propia Lima. Lima es la tercera ciudad en el mundo con más venezolanos, después de Caracas y Maracaibo. Antes que Miami está Lima. Entonces, les decía, hay una situación extremadamente compleja, como les informaba ayer. 24.000 efectivos entre policiales y militares fueron desplazados a la frontera sur. Eso da una idea, pues, de cómo ese país gigantesco, ese país que se hizo precisamente gracias a la sangre inmigrante, ¿no? Hoy está intentando abordar el tema de las migraciones internas en el continente con medidas administrativas, como ese paso del título 42 al título 8, o mediante recursos estrictamente policiales y militares. Ahora, también lo dijimos ayer, estemos claros, por más que uno pueda hacer planteamientos críticos sobre cómo los países de tránsito o los países de acogida tratan el tema de la migración, tenemos que estar claros en que la raíz del problema, el origen del problema, el núcleo del problema está acá. Es decir, no hay un Estado que trate peor a los venezolanos que el Estado venezolano. Por eso es que se transforman en migrantes esos compatriotas. Entonces, eso hay que resolverlo. Y resolverlo con urgencia. Por eso, el primer segmento de este programa se lo vamos a dedicar a un conjunto de situaciones que tienen a la mujer como protagonista. El próximo domingo es el Día de la Madre. El primer Día de la Madre que yo voy a pasar sin la señora Marina. Y bueno, también es el Día de la Madre que muchísimas familias que están incompletas, que están partidas, bien sea porque tienen al hijo o a la madre como presos políticos, o bien sean porque están como refugiados, como migrantes. Bueno, esa es la situación. Entonces quiero compartir con ustedes en primer lugar esta información que me llegó a mí antes de que fuese publicada. Yo conversé ayer con la gente de Fundaredes de Amazonas.
Me llamaron con mucha preocupación para plantearme una situación que hoy es titular de primera plana en el portal de los colegas de Radio Fe y Alegría. Fundarredes exige información sobre joven desaparecida en Amazonas. José Mejías, coordinador regional de la ONG Fundarredes en el estado de Amazonas, denunció a través de esta emisora que luego de 3 semanas de la desaparición de la joven Denny Yerimar Carrasquel en el cerro Yapacana, aún no se tiene información de su paradero. El activista confirmó que los familiares de la joven de 29 años de edad y oriunda de Puerto Ayacucho había llegado a la mina Cacique del cerro mencionado, ubicado en el municipio San Fernando de Atabapo, y no se supo más de ella desde el día 20 de abril. Hasta este 11 de mayo no se conocía ningún dato preciso. Según las versiones de algunos testigos, afirmó José Mejías, se la llevaron miembros o personas que pertenecen a un grupo irregular que hace vida activa en la región. Repito, a esta joven, según testigos, se la llevaron detenida, retenida, secuestrada, póngale usted el adjetivo que mejor le cuadre. Un grupo de irregulares, un grupo armado irregular que hace vida activa en la región. Pero ellos, sus familiares, le preguntan a esas mismas personas por la muchacha y ahora responden que ellos no la tienen, que la habían soltado esa misma noche. Mejías explica que luego de esta primera información la buscaron por todos lados y no encontraron ningún indicio de vida. Eso ha motivado que sus familiares hagan las denuncias respectivas en los órganos correspondientes. A pesar de estos intentos infructuosos, Fundarredes y la ONG Fundehuyan nos hemos abocado a conocer el caso, afirmó. En ese sentido, demandan a los organismos del Estado a activar la búsqueda de la joven Carrasquel. Recordó que esta no es la primera vez que ocurre. Está el caso de la desaparición del señor Wilberto Cápico en diciembre del año pasado en esa misma zona de la mina Cacique en el cerro Yapacana. Dijo no entender por qué se suscitan este tipo de hechos, porque hay un despliegue militar desde el mes de diciembre pasado y eso llama mucho la atención y preocupa porque estos acontecimientos suceden mientras hay un despliegue fuerte de miles de efectivos militares venezolanos en la zona. El defensor de derechos humanos José Mejías ratificó que nos solidarizamos con los familiares de esta muchacha. Hay una representación de su familia en la zona tratando de ubicarla e indagar qué ha pasado con ella y esperan que se les garantice el resguardo por parte del Estado a su integridad física, ya que están haciendo estas diligencias en el sitio. Mejías ratificó que la zona de la mina del Cerro Yapacana queda 2 días por agua, por río, por supuesto, desde Puerto Ayacucho. Según un tuit colgado el 6 de mayo por la usuaria Yandira Romero, su sobrina Denny Carrasquel González acudió al lugar a ganarse un dinero al intentar vender unas motocicletas. Según el hilo de la publicación, a la joven comerciante se la llevó de un lugar público un grupo de irregulares sin explicación alguna. Nosotros hicimos ayer un conjunto de llamadas a diversos actores sociales y políticos vinculados a Amazonas. Nos confirmaron toda esta versión, nos dijeron que el grupo irregular presuntamente implicado en esto habría sido el ELN. Hay ciertamente desde diciembre pasado una operación inmensa, un despliegue inmenso de efectivos militares en toda esta zona en la que se practica minería ilegal, hay que decirlo. Sin embargo, este grupo irregular sigue actuando tranquilamente, lo cual quiere decir que o es muy ineficiente el operativo institucional desarrollado, o hay, como se ha dicho en otras ocasiones, un funcionamiento consensuado, una coreografía entre actores institucionales y actores presuntamente ilegales. Algo muy grave. Y repito, ya no es este el primer caso, hay otra situación anterior. Este relevante dirigente indígena, el señor Yapico, que era integrante de la Fuerza de Defensa Indígena, de Protección Indígena, y bueno, desapareció, y es un caso más pues de tantos y tantos asesinados. Tenemos otra información sobre otro atropello a otra dama venezolana. Huelga decir, en el primer caso, la madre y la tía y la abuela de esta joven
desaparecida por un grupo irregular en el Amazonas, van a tener un muy rudo Día de la Madre pasado mañana. Tenemos otra información que nos viene esta vez de la mano de los colegas de El Pitazo, el portal El Pitazo. Dice lo siguiente, esto es una historia de no creer. Tribunal libera maestra que intentó vender una cocina que le fue entregada por la gobernación en premio a su excelente desempeño. Voy al texto. Un tribunal de control del circuito judicial penal del estado Miranda, extensión Barlovento, con sede en Guarenas, otorgó libertad plena a la educadora Vanessa Flores Morfe el pasado 11 de mayo. Esta docente fue arrestada en su vivienda por funcionarios de la policía del estado Miranda. ¿Estás escuchando esto, Rodríguez? Por tu policía. Por intentar vender una cocina que le había regalado el gobierno regional en reconocimiento a su labor educativa. El hecho ocurrió en Higuerote, municipio Brión de la subregión Barlovento, la mañana del miércoles 10 de mayo, denunció la hija de la educadora, Dalesca Tobar. La declarante contó que su mamá decidió vender la cocina que le regaló la gobernación de Miranda porque tiene una en su casa. Con el dinero de la venta, la educadora tenía planificado comprar una batidora y unas torteras para potenciar su emprendimiento como repostera. A este oficio se dedica en sus tiempos libres para poder cubrir sus gastos, porque el mísero sueldo de maestra, por supuesto, no le alcanza. Mi madre es profesora, pero el sueldo que les paga el Estado es insuficiente para vivir, así que vende tortas para comer, dijo la declarante. Dalesca Tobar además cuestionó la actitud de los uniformados. Los funcionarios de Polimiranda fueron groseros y actuaron de una forma atropellada, como si mi madre fuese una delincuente, dijo Tobar, quien se preguntó, ¿cuál delito cometió mi mamá al querer hacer una negociación lícita? Aclaró además que a su mamá, quien labora en la unidad educativa estatal 3 de junio, ubicada en la parroquia Higuerote del municipio Brión, en Barlovento, nunca le dijeron ni en forma verbal ni por escrito que no podía vender la cocina que le regalaron. A través de las redes sociales, colegas de la docente le manifestaron su apoyo y cuestionaron su arresto. Por supuesto, yo no tengo ningún interés en disculpar la grosería de estos de la policía de Héctor Rodríguez, ¿no? No tengo ningún interés en hacerlo. Pero puedo entender por qué estos sujetos actuaron así. Porque es que el irrespeto por la propiedad privada es endémico en el gobierno y transversal a todas sus instancias. Como ustedes saben, este gobierno, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Gran misión vivienda Venezuela. Bueno, que nunca se sabe ni cuántas viviendas de verdad han hecho, ni en qué estado están, ¿no? Porque eso es una cosa absolutamente opaca, ¿no? Maduro va diciendo que están por entregar la vivienda número 5 millones. Si eso fuera verdad, caballo, te advierto, todos estaríamos viviendo en la gran misión vivienda Venezuela. ¿Saben por qué? Porque el tamaño promedio de la familia son 5 miembros. 5 millones de casas por 5 miembros de la familia darían más o menos 25 millones de personas. Eso no lo hay en Venezuela ahorita, porque si tú le restas a las proyecciones de población del INE la cantidad de personas que se han ido del país de acuerdo a la oficina de de migraciones y de refugiados de la ONU, que son 7.2 millones, aquí en Venezuela no debe haber más de 23 millones de personas. Entonces, pero digo, hago la referencia, hago la acotación, porque en el caso de las viviendas, aquellas pocas viviendas que en efecto otorga el Estado, le permiten el uso a las personas, pero no se las dan en propiedad. Y así como se las dan, se las quitan, como ha ocurrido, por cierto, y ha sido denunciado acá, en Fuerte Tiuna. Cada vez que hay un cacerolazo y pillan a una gente caceroleando, entonces van y les arman un zaperoco y a veces incluso le quitan el techo de sus hijos. Entonces quizás estos sujetos extraños, estos policías, hayan creído pues que el hecho de que la señora tuviera una cocina, que le hayan regalado una cocina, que se le hayan dado como premio por su excelente desempeño como educadora,
Ah, bueno, pero ya no tenía derecho a venderla, a negociarla, a desmantelarla, a pintarla, porque tenía que pedirle permiso, pues, a Héctor Rodríguez. O sea, yo sé que Héctor, por cierto, debe tener pena ajena con este incidente. Estoy seguro de eso porque la prueba de ello es que la liberaron. Y como ustedes saben, aquí el Poder Judicial no es que sea demasiado autónomo en relación al Poder Ejecutivo. Vamos con otra noticia vinculada con el tema femenino. Ah, bueno, esta educadora, ya ustedes se imaginan cuál será el Día de la Madre que va a pasar pasado mañana, ¿no? Seguramente pasará ese día recordando también a la madre de los policías y de las autoridades que le hicieron pasar ese mal rato. De todas maneras, profesora Vanessa Flores Morfe, de parte de nuestro respeto y nuestra consideración. La gente de Utopix es una organización no gubernamental feminista y, por cierto, son gente vinculada ideológicamente al gobierno, pero son gente muy seria en este tema de las estadísticas vinculadas con el femicidio, ¿no? Dieron su reporte del primer trimestre de este año. Dicen así: en marzo de 2023 fueron registrados 17 femicidios para un total de 47 femicidios en el primer trimestre del año. Esto son datos del monitor de femicidios de Utopix. En marzo, repito, son 17 los femicidios total registrados. Y nos dan la siguiente discriminación: 6 de esos femicidios fueron a golpes, 3 están referidos a lo que aquí denominan violencia obstétrica, es decir, maltrato a la parturienta, y murieron en producto de ese maltrato, y 3 también fueron por arma de fuego. Dice, tienen aquí otro rubro, lo llaman agravantes en torno al femicidio. En 6 casos los cuerpos fueron abandonados, en 3 casos hubo desaparición del cadáver y en 2 casos se produjeron torturas previamente a el asesinato. En total hubo 28 femicidas, 15 estuvieron presos y 6 están fugados. De las víctimas, 10 eran madres. 10 eran madres que dejaron un total de 8 niños y niñas huérfanos. Y en 6 casos los familiares cercanos reseñaron los maltratos. Esta es parte, pues, de la estadística que recoge la gente de Utopix sobre este drama terrible que es el femicidio en nuestro país. Como ya ustedes escucharon, 10 de estos casos fueron madres. Digo todo esto porque es duro, claro que es duro, pero es que como pasó mañana vamos a ver toda aquella cursilería de avisos oficiales felicitando a la madre en su día y hablando del gran plan parto humanizado y bla bla bla. Es bueno tempranamente saber de verdad cómo son las cosas. Finalmente, quiero compartir con ustedes esta nota de los colegas del Pitazo, porque hoy, además de que el próximo domingo es el Día de la Madre, hoy es el Día Nacional de las Enfermeras. El trabajo se titula así: el rostro de la enfermería en Venezuela, profesionales subpagadas, obligadas a desempeñar múltiples oficios. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera, un gremio integrado por mujeres y hombres que en Venezuela deben dedicarse a múltiples oficios alejados de su profesión debido a los bajos salarios que devengan y a la necesidad de llevar el sustento diario a sus hogares. Deben desde preparar dulces, vender prendas de vestir, ofrecer productos para el cuidado personal, hasta depender de ingresos familiares. Son diversas las actividades que luego de años de servicio tuvieron que realizar los profesionales de la enfermería en el país, cuyo salario mínimo se ubica hoy en poco menos de $5 mensuales.
En realidad, según cifras de los gremios de enfermería, el promedio de ingreso no es mucho mayor, serían $12, de acuerdo a los gremios. Sin embargo, recuerden ustedes, este es un trabajo extremadamente complejo, demandante, exigente, y a ustedes quizás les parezca una ridiculez lo que voy a decirle, pero yo, que he estado muy cerca del gremio de las enfermeras, les digo, es uno de los principales problemas que tienen. El uniforme de ellas es blanco, blanquísimo. Y ese uniforme hay que lavarlo. Y se lava con detergente. Y el detergente es más caro que lo que ellas ganan en un mes. ¿Me entiendes? Bueno. Nuestra palabra de respeto, de cariño, de admiración a las enfermeras hoy en su día. Cuando son las 8:20, vamos a la primera pausa comercial de nuestro programa de hoy y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Y como les ofrecí ayer, hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política y vamos a iniciar con una información que ayer dimos también su antecedente inmediato. Ayer anunciamos que el partido o la organización que desde Madrid lidera Antonio Ledesma iba a anunciar hoy su apoyo a la precandidatura de María Corina Machado a las primarias. En efecto, se produjo ese acto. Se produjo en la Casa de 20, extrañamente, porque si un partido está dando su apoyo a un candidato, lo normal es que lo hagan desde su sede, pero lo hicieron desde la sede del partido de María Corina. Y allí esta dama dio una declaración ciertamente compleja, ¿no? Termina diciendo: ¿cómo sin primaria nos vemos en el 2024? Dando a entender muchísimas cosas, pues dando a entender que si las primarias no se hacen como ella dice, entonces no participaría en la primaria y se iría directo al 2024. Entonces la oposición tendría por lo menos 2 candidatos, el que se elige en la primaria y ella. En todo caso, para que esto no quede sujeto a interpretaciones, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo María Corina Machado. Escuchemos. Digo, yo sí estoy hablando con los venezolanos en todos los rincones del país y la gente dice, estas primarias son de la gente, no son del régimen. Estas primarias, los votos los cuenta la gente, no los cuenta Jorge Rodríguez. Y debe ser un voto manual, 1 a 1, para que exista la confianza de que tu voto elige. Y eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, estas horas son decisivas donde la Comisión Nacional de Primarias debe tomar decisiones e informar a los venezolanos los términos de este proceso. Pero nosotros se lo decimos una y otra vez al país, este es una lucha hasta el final. Y si acaban con las primarias y bloquean esta opción, que es la que ha escogido el pueblo de Venezuela para canalizar cívicamente nuestra indignación y nuestros anhelos, bueno, que se preparen. Como sin primarias nos vemos en el 2024. Efectivamente, entonces, ya escucharon la voz de la propia señora Machado. Ya dice que como sin primarias nos vemos en el 2024, en el 2024. Me llaman la atención 3 cosas. En primer lugar, ella es quien está hablando con la gente. Más nadie está hablando con la gente, ¿no? Y la gente dice lo que ella también opina. ¿Sabes qué me recuerda eso? Eso me recuerda cuando Chávez decía que el pueblo era la gente que estaba de acuerdo con él. El pueblo era la gente chavista. Y quienes no son chavistas no eran pueblo. En el mejor de los casos eran confundidos, ¿no? Y en el peor de los casos eran apátridas.
Pero pueblo era la gente que estaba con Chávez, de acuerdo a Chávez. Aquí tenemos también una situación, repito, similar. Ella dice que la gente quiere que la primaria sea como ella dice que debe ser, como a ella le conviene que sea. Yo tengo mucho respeto por todos los candidatos, por todos, y sigo teniendo el deseo de que tengamos al final un solo candidato, porque es la única manera, la única forma de ganar en el 2024. Pero creo que es importante que se moderen, para decirlo de manera cordial y respetuosa, que amarren esa lengua y que tengan claro que si ganan, ¿no?, van a requerir el apoyo de todos los demás. Así que si los ofenden hoy, están construyendo su derrota de mañana. Que tengan un poquito de por favor. Seguimos con los comentarios sobre el tema político. Mientras la señora Machado estaba en su sede recibiendo el apoyo de Antonio Ledesma, apoyo brindado desde Madrid, acá en Caracas estaba el señor Benjamín Rauseo sosteniendo un encuentro con motorizados del municipio Libertador, en Caracas. Esta nota nos la trae la gente de Monitoreamos. Dice así: Benjamín Rauseo sostuvo encuentro con motorizados del municipio Libertador de Caracas. Motorizados de las 22 parroquias de Caracas realizaron una caravana en apoyo a la candidatura de Benjamín Rauseo a la elección primaria del próximo 22 de octubre. La caravana estuvo encabezada por el candidato, quien desde una moto dirigió el recorrido por las calles de la parroquia Santa Rosalía, específicamente el sector del cementerio, hasta llegar a una concentración en la sede del comando de campaña de su candidatura. Al llegar a su destino, los motorizados se reunieron con el candidato y su equipo político e intercambiaron ideas para el progreso del país. Félix Aguilar, cabeza de esta iniciativa, indicó que los motorizados son una fuerza única en cada rincón del país, que están listos para trabajar sin descanso para reivindicar los derechos de este gremio y de cada venezolano. Bueno, esta es la información sobre lo que hizo este otro precandidato. Tenemos una nota que salió en Noticiero Digital. Dice así: Capriles coincide con Rosales y Rauseo. La primaria debe hacerse con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral. El precandidato presidencial por Primero Justicia, Enrique Capriles, reiteró este miércoles que la primaria debe contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y justificó que la oposición necesita su logística y las máquinas. Necesitamos la logística que nos facilita el CNE, la logística de un centro de votación, la logística de la máquina, la logística para que alguien no tenga que dejar su poco ingreso para poder trasladarse a un centro de votación que se lo ponga en la capital y que al final saque la cuenta y diga que es imposible ir, expresó el exgobernador de Miranda en un video vía redes sociales. Esta tiene que ser una primaria que convoque a todos los venezolanos, vivan donde viva. ¿Cómo le damos participación? Lógico, tenemos que utilizar los activos de la República, la plataforma tecnológica del CNE y las escuelas como centros de votación. Criterio similar han expresado anteriormente los también precandidatos Benjamín Rauseo y Manuel Rosales. Manuel Rosales no se sabe aún si en efecto va a ser precandidato. Él ha mantenido una estrategia de suspenso sobre este tema. Terminamos nuestro paseo por la información política. En primer lugar, haciendo un nuevo llamado pues a estos candidatos, el señor Capriles, el señor Rauseo, el señor Rosales, a la señora Machado, etcétera, a que comprendan que en primer lugar ninguno, repito, ninguno, subrayo, ninguno de ellos está generando pasiones desatadas en el país. Eso es coba. Eso es mentira. Los actos que están haciendo son actos minúsculos y los hacen exclusivamente para tomar una foto en la que se vea, ¿no?, un encuadre que parezca que hay gente, para entonces utilizar esa fotografía o esos videos, mostrárselos a los respectivos financistas de su candidatura y decirles: mira, vale, esto tiene sentido, anda, apóyanos. Están en esa fase del asunto. Yo insisto en el ruego.
la única manera de ganar es que haya una oferta política que tenga un mínimo de credibilidad. Porque país que quiere salir de Maduro, claro que hay. Pueblo que quiere salir de Maduro, por supuesto que hay. Todos los sondeos revelan que entre el 70 y el 80% del país quiere salir del gobierno. Lo que no tenemos es una oposición que lo permita. Tenemos una oposición fracturada, dividida, experta en pelear consigo misma, en descalificarse mutuamente, en amenazarse mutuamente. Y eso no inspira confianza. La gente dirá, si se pelean entre ellos siendo oposición, ¿tú te imaginas ese desastre si están en el gobierno? Complejo, ¿verdad? Quizás debe ser exactamente por eso que por segundo día consecutivo volvemos a encontrar informaciones referidas a una persona que no ha dicho nunca que quiera ser candidato, pero desde afuera hay mucha gente diciendo, mira, ojalá lo fuera. Me refiero al ingeniero Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. El mismo medio Noticiero Digital nos dice lo siguiente: Andrés Caleca se perfila como candidato a la primaria. Voy al texto. El economista y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés no es economista, aunque sabe bastante de economía, él es ingeniero, parte del equipo aquel del también ingeniero Sucre Figarela, que tantas y tan importantes obras dejó este país. Voy al texto entonces. El economista y expresidente del CNE, Andrés Caleca, también se suma a la fila de precandidatos de la primaria 2023. Así lo suscribe una nota del periodista Francisco Zuniaga, publicada en La Gran Aldea. Otra irregularidad. Francisco tiene dotes iguales o mejores que la de cualquier periodista, pero esencialmente es un escritor, y un escritor de éxito, por cierto. Escribiré sobre una candidatura que ha venido construyéndose alrededor de un tema, dice Francisco Zuniaga, del que hasta hace relativamente poco tiempo muchos opositores no querían ni siquiera oír hablar: el voto, su necesidad y la defensa de su poder como herramienta de cambio político. Es la candidatura de Andrés Caleca, quien ya está en campaña y es visto como candidato, aunque no se ha presentado de manera oficial. Zuniaga describe la candidatura de Caleca como discreta, de hormiga, en solitario. Como un ciudadano común ha estado realizando una campaña por el voto que ha contribuido a que cada vez sean más los opositores que creen en el sufragio y que las primarias sean una probabilidad sólida. Ya no se discute si se hacen o no. El debate está centrado sobre cuándo y cómo. Al tiempo que destaca la credibilidad envidiable de Caleca, dice, es candidato porque cree en las cosas que ha venido diciendo y escuchando de otros venezolanos en cientos de reuniones y encuentros con gente que sufre y padece la dictadura y nuestros errores. De esa interacción ha emanado sus propuestas y la disposición de materializarlas. Cuando son las 8:33, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. En Radio Rumbo 670 AM somos música, entretenimiento, salud y economía. Tenemos para ustedes una programación variada, ágil y amena. A partir de las 7 de la mañana, Mundo del Mañana. De 8 a 9 de la mañana, Corazón de Venezuela. con Ricardo Gallardo. De 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica. con Fernando Jauregui. De 10 a 11 de la mañana, Hora especial con Carlos Alberto Quintero. De 11 a 12 del mediodía, Orientación Jurídica. con la doctora María Elena Zulbarán. Y a las 12 del mediodía, De Buena Fe, con el padre Marcos Linares. el pueblo lo pidió y el gigante Rumbos los complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo.
el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa con Orlando Carmona. A las 9 de la noche, a reflexionar con Mundo del Mañana. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo. Con nuestro mejor amigo, el pueblo. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-311-3998. Montana, ¿cómo está, colega? ¿Todo bien? Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Montana trabaja en CNN mucha Brasil. atención. Saludos. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate y al 2, frente a Factory. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 630819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología. J. Márquez 68, un abrazo. Precios solidarios. Está en Sao Paulo. Saludos, Tae. Visita Tae la Montana. farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Escuche todos los domingos a las 11 de la mañana. Por Radio Rumbos 670 AM y TV Familia, La Santa Misa. Son las 8:37. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como les dije desde el principio del programa, la información más grave del día de hoy es el drama que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos. A las 11:59 de la noche del 11 de mayo, a las 12 de la madrugada del 12 de mayo, terminó la vigencia del llamado título 42 y se abrió entonces en la imaginación de los migrantes la idea de que se retomaba la práctica anterior, que era que ellos podían cruzar la frontera, entregarse a la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza los iba a conducir hasta un juez y ese juez iba a iniciar un proceso para determinar la validez o no de su solicitud de asilo, y en eso podían pasar semanas, meses, años incluso. Esa es la idea. Sin embargo, lo que ha dicho la administración Biden es que no va a ser eso, no va a ser ese el protocolo,
que por el contrario van a continuar las deportaciones masivas, y crearon un conjunto de nuevas barreras administrativas para el ejercicio del derecho de asilo. Voy a compartir con ustedes una información que estoy compartiendo a través de mis redes sociales desde temprano. Yo creo que debería haber mucha mayor cobertura latinoamericana de lo que está pasando allá. Desgraciadamente no es así, quizás porque nos hemos acostumbrado, o voy a decirlo por todo el cañón, quizás también porque las personas que están con su seguridad y su vida comprometidas allí son personas muy pobres, y entonces parecieran no ser lo suficientemente atractivas sus historias para los porteros de las informaciones de las agencias de prensa internacionales. Por eso es que he tenido que básicamente ubicar información publicada por nada más y nada menos que el New York Times. El New York Times ha publicado varios trabajos en el día de hoy, y uno de ellos nos habla de las situaciones complejas que ha tenido que atravesar una familia venezolana. Muy complicado. Disculpen, pero es que estoy de verdad bien afectado por esta situación. Voy a compartir con ustedes simplemente el principio de esta nota del New York Times. La familia venezolana se había deshecho de las pertenencias personales que habían llevado consigo para su viaje de 3.218 kilómetros desde Venezuela hasta Matamoros, una ciudad del norte de México que está en la frontera con Brownsville, Texas. Como ustedes recordarán, Brownsville, Texas, es el pueblo donde el asesino, el criminal que atropelló las personas, mató a 8 venezolanos e hirió a más o menos 20. Repito entonces, la familia venezolana se había deshecho de las pertenencias personales que había llevado consigo para su viaje de 3.218 kilómetros a Matamoros, una ciudad del norte de México en la frontera con Brownsville, Texas. El padre se desnudó hasta quedar en pantalones cortos. Su pecho desnudo palpitaba con respiraciones nerviosas mientras observaba una corriente de migrantes atravesar las aguas del río Bravo hasta los hombros. Un hombre llevaba a un bebé en una maleta de mano y sostenía la preciada carga por encima de su cabeza mientras entraba al río. La familia venezolana, que dijo el miércoles que estaba escapando de la pobreza y la violencia en Venezuela, había superado un camino peligroso en la selva, contrabandistas que querían secuestrarlos para pedir un rescate y policías corruptos que los extorsionaban. Ahora estaban tratando de calmar a su hija de 4 años, petrificada. «No quiero ahogarme», gritó la niña, sollozando mientras su madre, con los ojos llorosos, intentaba que bajara por las orillas hasta el agua del río. «Mi amor, está bien, solo tenemos que meternos al agua y listo», le dijo la madre a su hija. Así empieza este artículo en el New York Times. Se titula «El último obstáculo de una familia a un largo viaje. Cruzar el río Bravo con una niña de 4 años aterrorizada». Esta historia que refieren en este artículo sobre que el padre de esta niña, una niña ya más grandecita, una niña de 4 años, era un bebé, que había visto a otro señor que agarró a un bebé y lo puso en una maleta para poder cruzar el río, y tenía la maleta sobre su cabeza. Esas imágenes las transmitió Televisa, y yo las coloqué en mi red social Instagram. Se trataba de una bebé, de una niña.
La pusieron, parecía un pancito, parecía un pan, envuelta en mantas rosadas, en una maleta evidentemente plástica, parecía a simple vista. Y con esa maleta sobre su cabeza, ese señor cruzó el río Bravo con su tesoro sobre los hombros. Bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo hoy en la frontera sur de Estados Unidos. Hay otra información que también publicamos que está referida a qué es lo que impulsa los niveles récord de migración que hay en la frontera de Estados Unidos. Vamos al texto. Por cierto, la ilustración que utiliza el New York Times para esta nota es una fotografía de Federico Ríos, que la publicaron hace unos 4 meses. Federico Ríos, junto con una periodista del New York Times, acompañó a un grupo de migrantes venezolanos y atravesó todo el tapón del Darién junto con estas personas y tomó unas fotografías estremecedoras. Voy a mostrárselas a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes nos ven o nos escuchan únicamente a través de la señal abierta de Radio Rumbos. Les digo que pueden verlo también en mis redes sociales, @chotorrealba. Diela Goncalves nos dice: y en Florida ya no quieren alquilar a venezolanos, ni alquilar carros, ni alquilar viviendas. O sea, somos lo malo de Latinoamérica. Caramba. Bueno, dice así el texto: millones de personas de toda América Latina están abandonando sus hogares en cifras que no se han visto en décadas, y muchas de ellas se dirigen a Estados Unidos. Si bien la migración a la frontera sur de Estados Unidos siempre ha fluctuado, la pandemia y la posterior recesión golpearon a América Latina con más fuerza que casi a cualquier otro lugar del mundo, lo que sumió a millones de personas en el hambre, la miseria y la desesperación. Una generación de progreso contra la pobreza extrema se desvaneció. El desempleo alcanzó las cifras más altas en 2 décadas. La invasión rusa a Ucrania obstruyó un canal clave para granos y fertilizantes, lo que provocó un aumento en los precios de los alimentos. Los impactos económicos se agravaron por la violencia a medida que el conflicto entre grupos armados se encoló en países que solían ser relativamente pacíficos y se disparó en lugares largamente acostumbrados al horror. En medio de estos sucesos, traficantes y migrantes por igual han impulsado campañas potentes en las redes sociales, muchas de ellas plagadas de desinformación que han motivado a la gente a migrar a Estados Unidos. Esta acumulación de factores desalentadores se traduce en que cuando la restricción fronteriza establecida durante la pandemia, conocida como Título 42, expira, Estados Unidos se enfrenta a un desafío migratorio aún más abrumador que el que enfrentó cuando la medida fue implementada. Es casi imposible presentar un peor conjunto de hechos que haya dejado a decenas de millones de personas sin otra opción que mudarse, afirmó Dan Restrepo, quien fungió como asesor principal sobre América Latina en la presidencia de Barack Obama. Es inevitable que tengamos un desplazamiento masivo, es realmente una tormenta perfecta. Durante los últimos 3 años, el gobierno estadounidense ha intentado limitar la cantidad récord de personas que llegan a la frontera de Estados Unidos a través del uso de medidas de salud pública para expulsar rápidamente a quienes cruzaban de manera ilegal. Sin embargo, cuando expire el Título 42, los migrantes que entren al país de manera ilegal tendrán la oportunidad de solicitar asilo, lo que yo explicaba anteriormente, algo que a muchos se les prohibió hacer durante los 3 años que estuvo vigente la restricción de salud pública. Sigue explicando la situación este reportaje y me detengo en un párrafo que nos dedican a nosotros, que le dedican a Venezuela. Dice así: muchos migrantes provienen de lugares como Venezuela, que sufría una de las peores crisis económicas del mundo antes de la pandemia. Gran parte del país se hundió más en la miseria cuando el coronavirus paralizó el mundo.
Esto intensificó una salida masiva que elevó el número de venezolanos que desde 2015 han huido de la nación a 7.2 millones de migrantes, cerca de una cuarta parte de la población del país. Imagínense ustedes. Son las 8:50. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con la recta final acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parraleque, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como hicimos ayer, nos esmeramos nosotros en que ustedes puedan interactuar con la información que ofrecemos. Esto que estamos dando no es una lluvia de meteoritos, ¿no? Una cantidad de peñonazos informativos, ¿no? Que caigan por cualquier parte. Qué bonita. Exuley nos escribe desde el 23 de enero, me dice dale un saludito a su papá Héctor Brazón, por supuesto. Un gran abrazo, Héctor, mi respeto, mi cariño. Saludos también a tu hija. Bueno, les decía, mi interés no es de darle a ustedes información, porque llega un momento en que si te cae tanta información como peñonazo, a uno termina abrumándolo y entonces no entiendes nada, pero te queda una sensación de desasosiego, de zozobra, o de dolor, o de pesimismo, y no haces más nada sino eso, ¿no? Que te duela. En cambio, mi interés es que ustedes puedan tener esta información y con todos estos bloques de información poder construir algo, poder construir una pared sobre la cual uno se pueda parar y ver más lejos y ver mejor. ¿Por qué les hablo de la situación de la mujer en el primer segmento? No solamente porque el próximo domingo es el Día de la Madre, no. Lo hago porque la mujer es la mitad de la población económicamente activa del país. Y por cierto, la mitad más creativa, la mitad más entusiasta, la mitad que se gradúa más rápido y que hace más presión para ingresar a la educación superior, la mitad que presenta mejores resultados en el mundo de lo laboral, aunque casi siempre gana salarios inferiores a sus contrapartes masculinos, ¿no? O sea, ¿cómo carrizo va a salir adelante un país si discrimina o asesina a su mitad más productiva? Por eso fue que metí la información sobre los femicidios, que son una endemia en nuestro país. No tanto como en Colombia, no tanto como en México, pero sí, eso está iniciándose acá en nuestro país. Entonces, lo primero es eso, la situación de la mujer. Después nos metemos en la política y tengo que darles la relación de lo que está ocurriendo. En vez de tener nosotros a unos dirigentes de oposición, todos haciéndole propuestas al país, haciéndole ofertas al país, diciéndonos qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto va a costar eso que van a hacer, con qué equipos van a trabajar, es decir, de qué manera van a transformar el discurso en esperanza y la esperanza en realidad. En vez de decirnos eso, bueno, nada. Una amenazando a la comisión de primarias, los otros defendiendo no sé qué otra cosa. Chico, por el amor de Dios, es tan obvio, pero tan obvio que este gobierno es derrotable. Como es obvio que es derrotable, sí, solo sí, vamos unidos. Y entonces, había que decirlo también, ¿verdad? Bueno, termino nuestro programa de hoy con la certeza de que el drama de los migrantes solo lo podremos resolver cuando acá en Venezuela se produzca
lo suficiente para que tengamos todos una vida decente y la gente no tenga que irse corriendo a buscar fuera de nuestra frontera lo que su propio país no les ofrece. Pero para eso hace falta respeto a la propiedad, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica para que la gente pueda invertir y trabajar. Quiero que escuchen la voz de un anciano que llegó aquí a los 17 años y ya tiene más de 80. Y lo único que ha hecho en su vida es trabajar y generar riqueza y generar empleo. Hasta que le invadieron la fábrica. Escuchen ustedes la voz del señor Orense Mariñas. Escuchen. Orense Mariñas Rosana, soy español, tengo 82 años, vine a Venezuela a los 17, tengo 64 años en Venezuela. He sido toda mi vida un empresario. Mi última empresa era una fábrica de morrales, koalas, y estaba en el edificio Padrón, 4 plantas, 4 fábricas de 4 tercera edad de extranjeros y con 135 puestos de trabajo. El día 6 de mayo del año 2020 fue invadida por un grupo de colectivos armados que llegaron a las 9 de la noche y a las 10 se apersonamos con la Guardia Nacional, la cual no pudo acceder al edificio porque recibieron una llamada de autoridades que le dijeron que se retirasen del edificio. Posteriormente fuimos con la policía y un fiscal y tuvimos la misma respuesta, que no iban a dejar de entrar porque estaban atendiendo órdenes de arriba que decían ellos. Yo vengo ahorita pues a pedirle al señor fiscal Tarek William Saab que tiene esa nueva plataforma de ayuda a los de la tercera edad. Yo tengo 82 años y pido se me incluya dentro de esa plataforma para yo poder recuperar a mi empresa en donde yo trabajé durante 35 años con 27 obreros. Le pido por favor me atiendan porque ya yo vine a los 17 años sin un centavo y no quisiera irme a 82 años para mi patria sin un centavo. Gracias, les espero de ustedes. Orense Mariñas se llama este ciudadano de origen español y con, bueno, 70 y tantos años acá en nuestro país. Orense Mariñas no está pidiendo nada del otro mundo, está diciendo devuélvanme lo que es mío, devuélvanme la fábrica que con tanto esfuerzo construí y que me invadieron unos colectivos armados. Echa un cuento espantoso. Él llegó allí con la Guardia Nacional para retomar el edificio, para recuperar el edificio. Y bueno, la Guardia Nacional recibió una llamada de arriba y se retiraron. Estaban protegidos los malandros. Tenían apoyo político los malandros. ¿Qué tal? Pero bueno, el señor insistió y buscó apoyo policial y se presentó con la policía. La misma historia. Un telefonazo desde el Olimpo. Entonces, los camaradas burócratas, protegiendo a los camaradas malandros y obligando a los guardias nacionales primero y a los policías después a que no hicieran su trabajo. ¿Qué tal? Es el cuento al menos que nos está echando, la historia que nos narra Orense Mariñas. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado durante el programa? Bueno, hermano querido, que es que la gente se va a seguir yendo. Ese padre que agarró el niñito, a la niñita y la metió en una maleta plástica para cruzar el río Bravo. La gente va a seguir haciendo eso. No porque sea ociosa ni porque sea temeraria, sino porque un migrante ilegal en Estados Unidos puede ganar hasta $13 la hora. Y aquí un trabajador, un profesional universitario puede ganar, chico, $5 al mes.
¿Entiendes? Si es que no le invaden la fábrica donde trabajaba, como le pasó a los 135 trabajadores que dependían de la fábrica del señor Orense Mariñas. ¿Me entienden? Claro que tiene que ver con todo. ¿Queremos resolver ese problema? Bueno, tenemos que recuperar la normalidad, la constitucionalidad, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la actividad productiva. Todo eso hay que recuperarlo para no seguir en esta situación. Investiguen, los que no lo recuerden, metan en Google la palabra Mariel. Mariel. ¿Saben ustedes qué fue el Mariel? Bueno, una vez unos cubanos se montaron en un barco para escaparse de Cuba y la guardia costera de Castro cañoneó el barco y mató a una gente, etcétera, etcétera. Y hubo repudio universal para eso. Y Castro dijo, ah, sí, porque estaba vivo todavía Fidel, vivo y cometiendo crímenes. Dijo, ah, sí, ustedes quieren que yo los deje ir. Entonces dijo, váyanse todos los que se quieran ir. Y abrió el puerto de Mariel. Y, para sorpresa de Castro, un gentío se fue para el puerto de Mariel y se iban en lanchas, en botes, en yates, en tripas de camión. Una cosa impresionante. Cuando Fidel vio eso, entonces vació las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Y todo, presos, ladrones, asesinos, enfermos, tal, los mandó para que se fueran. Entonces ese éxodo se llamó Mariel, porque fue por ese puerto. Y las personas que participaron de ese éxodo los llamaban en Miami los Marielitos. Bueno, señores, nosotros ahora los venezolanos tenemos un Mariel, pero es un Mariel terrestre, es un Mariel por Centroamérica, atravesando el tapón del Darién y llegando a la frontera sur. ¿Ustedes recuerdan cuando aquel señor dijo que Venezuela y Cuba se parecían? Porque teníamos todos formamos parte del mar de la felicidad. Qué desgracia. Si nos parecemos tanto que ahora tenemos nuestro propio Mariel. Qué desgracia. Pero eso hay que resolverlo. Y para resolverlo tenemos que unirnos todos, sin radicalismos absurdos, pero queriendo todos cambiar para bien y cambiar en paz. De eso se trata. Cuando son las 9:02, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Feliz Día de la Madre en lo posible. Mi respeto, mi solidaridad a las madres de los presos políticos, mi respeto y mi solidaridad a las madres de los muchachos asesinados en las protestas, mi respeto y mi solidaridad a todas las madres que tienen hoy sus hijos lejos y a todas las madres que están lejos de sus hijos que quedaron acá en el país. De esta vamos a salir, claro que sí, y vamos a salir en paz, pero tenemos que unirnos. Un gran abrazo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.